Amados hermanos, nuevamente día del Señor, día para glorificar a nuestro Señor Jesucristo en toda su magnificencia, en toda su grandeza, en todo su poder y su gloria. Y para eso hoy día quiero ahondar en este tema especial que él recalcó en el Evangelio de Juan. Yo soy, una declaración absoluta que hizo nuestro glorioso Señor en medio de ese evangelio, y lo dijo 4 veces con un énfasis absoluto y claro. Cuando leemos esta verdad que declaró con absoluta autoridad nuestro Señor Jesucristo, muchas veces no logramos entender en toda su envergadura lo que Él estaba diciendo. Por eso vamos a volver a retomar estas palabras para que seamos llenos del entendimiento renovador y transformador que traen estas palabras. Amados hermanos y hermanas, ¿por qué se dieron las cosas como se dieron? Una pregunta que a veces uno no se hace. ¿Por qué se dieron las cosas como se dieron en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo? Todo en la obra de Dios tiene un orden perfecto. Eso es una cosa maravillosa que nosotros podemos tener la más absoluta certeza. Todo en la obra de Dios tiene un orden perfecto. Por eso quiero que pongamos esta vez mucha atención a los detalles, a cosas que a veces uno no percibe porque como que lee o escucha algo muy general y se queda con la idea general. Pero los detalles son muy interesantes. Antes de eso, les invito, amados hermanos, que oremos. Inclinen sus rostros y oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, bendito Dios, en esta mañana, día domingo en que nosotros queremos celebrar a tu Hijo Jesucristo en toda su grandeza, en toda su gloria, queremos venir a esta verdad que Él declaró y dejó escritas en su palabra, y por eso, Señor, queremos escucharte, queremos ahondar, queremos reflexionar. ¿Por qué tú dijiste, por qué tú insististe tanto en el Evangelio de Juan decir yo soy? Queremos realmente dejar que tu Espíritu sea hablando a nuestro corazón, y por eso te pedimos que nos ayudes a poner atención a esos detalles tan importantes. Gracias, amado Padre, por el privilegio de poder abrir las Escrituras de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en quien, en su nombre, oramos en esta mañana. Amén. Una de las cosas que muchos cristianos no han considerado es la particularidad del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy especial, es muy diferente. Este Evangelio tiene varias singularidades. Primero, hay que entender que el Evangelio de Juan es la autobiografía que nuestro Señor Jesucristo escribió por medio de su amado apóstol. Y nos estamos refiriendo al apóstol Juan. Él era el amado, el regalón del Señor. Y esperó a escribirlo, curiosamente, a los años 90 después de Cristo. Y esto también es algo muy curioso. ¿Por qué esperó el Señor a escribir el Evangelio de Juan en ese tiempo? 50 años después de que su iglesia ya existiera en la tierra. ¿Por qué no lo escribió al principio? ¿Por qué lo escribió al final del primer siglo, cuando ya sus apóstoles habían muerto y la iglesia ya estaba viviendo, ya estaba funcionando, ya estaba esparcida por todo el Medio Oriente, Asia Menor, hacia el lado de Grecia, incluso ya todo lo que estaba dominado por el Imperio Romano ya tenía conocimientos de la palabra, porque los otros libros del Nuevo Testamento eran cartas que ya estaban circulando por todas partes. Sin embargo, ya cuando todo eso estaba funcionando, nuestro Señor Jesucristo va a escribir este Evangelio.
El Evangelio por medio de Juan, que estaba desterrado ahí en la isla de Patmos, y no se sabe si lo escribió ahí o lo escribió cuando él volvió a Éfeso, que es muy posible que lo haya escrito ahí. Entonces, ¿por qué quiso el Señor Jesucristo escribir su autobiografía después de más de 50 años de que su amada iglesia ya existiera en la tierra? Esta es una pregunta que siempre a mí me ha fascinado y me ha hecho reflexionar y meditar en todo lo que dice el Evangelio de Juan. Bíblicamente no podemos responder esa pregunta porque no hay una respuesta categórica. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué escribió el Apocalipsis? ¿Por qué escribió la primera carta de Juan? ¿Por qué escribió el Evangelio de Juan 50 años después de que su iglesia ya existiera en la tierra? Si hiciéramos un resumen general del Evangelio de Juan, concluiríamos que el Señor enfatizó en tres cosas. Él enfatizó en tres cosas. Él enfatizó en la luz, que Él es la luz. Él enfatizó que Él es la verdad. Él habló mucho de la verdad. Y Él enfatizó en que Él es Dios. Que Él es Dios. La luz y la verdad son sinónimos. La luz y la verdad son sinónimos ya que se refieren a una misma cosa. La luz y la verdad traen a nosotros claridad para poder pensar y darnos cuenta de lo que nos está sucediendo. Pero luz y verdad se presentan en formas diferentes en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Pero respecto al énfasis de que Él es Dios, es algo que nos debiera llevar a una profunda reflexión. Y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy día, hacer esta profunda reflexión, aunque lo vamos a hacer sucintamente dado el tiempo. ¿Por qué insistió tanto nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo en este punto? A través de todo el Evangelio de Juan. Repetidas veces Él fue hablando con respecto a esto. Por eso quiero que escuchen y pongamos atención a estos pasajes que vamos a escuchar ahora, que nos van a entonces ir mostrando algunos de los que Él dijo y dejó escrito en su autobiografía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo y el Padre uno somos. Y el que me ve, ve al que me envió. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y así, hermanos amados, tenemos muchos otros textos más en el mismo Evangelio de Juan que se suman a estos, sobre todo si ustedes ahondan en el capítulo 5 y en el capítulo 6, donde él va a hablar de esta igualdad con el Padre, sobre todo el capítulo 5. Dado a este énfasis, es bueno que nos detengamos y reflexionemos por qué
es así. Algunos dirían que fue para que los cristianos de esa época, de la época en que fue escrito el Evangelio de Juan, aproximadamente en el año 90 y 95, para que esos cristianos tuvieran la claridad de que Jesús es Dios. Ese es un argumento que se presenta por qué esperó el Señor a escribirlo en ese tiempo. Pero recuerden siempre que la Biblia no fue escrita para una generación, para un grupo específico de personas, sino que la Biblia, y en este caso esta autobiografía, el Señor la escribió en ese tiempo para todos, porque es tan válida hoy día como lo fue en ese tiempo y como lo va a hacer en el futuro. Cuando vemos que algo se repite con tanta insistencia y de tantas formas diferentes, con tantas enseñanzas y verdades tan profundas, podemos estar seguros, hermanos amados, que es algo que debemos atender con mucha diligencia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a atender algunos detalles, pero con mucha diligencia, dando importancia, porque esto es relevante, sumamente relevante para nosotros, para que nosotros hagamos las cosas correctamente para Él. Porque recuerden que al final todo esto se trata de Él. Hermanos amados, esto no se trata de nosotros, no se trata de la iglesia, no se trata de lo que el mundo quiere o de las denominaciones, se trata de Jesucristo. Él es el centro de la Biblia, todo gira en torno a Él. Por eso necesitamos poner atención a los detalles. Y si a esto que estamos viendo en este momento le agregamos este hecho de que en el Nuevo Testamento una y otra vez se nos dice que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. Escuchen estos pasajes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y también dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también está escrito en 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, considerando esto y que el Señor Jesucristo nos dice que Él es Dios, entonces hay una relación entre lo que Él dijo, lo que Él mismo nos enseña en su autobiografía y esto de llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Lo que más le interesa a nuestro Señor Jesucristo es que lleguemos a tener una relación íntima y profunda con Él, pero en nuestra alma, en nuestra mente, para que ella, la mente, el alma, esté completamente ocupada con la verdad que Él mismo nos ha dejado en su palabra. Pero volvamos al punto inicial, volvamos al comienzo. Nosotros tenemos claro que Dios es un Dios en tres personas, ¿no es cierto? Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una verdad que nosotros creemos porque está escrita en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y Él mismo la enseñó con lujo y detalles en el Evangelio de Juan, en su autobiografía. Sin embargo, es algo que es total y completamente incomprensible. Un Dios en tres personas, eso es algo que es incomprensible y no se puede explicar. No hay una explicación lógica que a nosotros nos satisfaga con respecto a eso porque es algo que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra dimensión, de nuestro espacio físico, de todo lo material. Es algo que va mucho más allá. Y no es necesario explicarlo, es necesario creerlo, porque está escrito y porque Él lo dijo.
Por otra parte, es una verdad absoluta que nos debiera asombrar, que nos debiera verdaderamente maravillar y deslumbrar, a tal punto que nuestra adoración llegue a ser así como lo hizo nuestro antepasado David, que se llenó de la gloria de Dios y dijo estas maravillosas palabras por citar un extracto de los Salmos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cuando uno lee estas expresiones de adoración, mi Dios, mi Rey, bendeciré, cada día te bendeciré, alabaré eternamente y para siempre. Grande es Jehová. Cuando uno lee estas expresiones de adoración, se puede dar cuenta que Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, nos está inquietando a adorar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, pero detallando su grandeza, detallando su gloria, hablando de cómo es Él, qué es Él, qué es lo que Él hace o hizo o hará. No solamente alabarle cantando y sin decir algo que tenga sentido, que tenga sustancia, sino aprender de los salmos, donde el Espíritu Santo movió a David y a los otros salmistas a expresar la grandeza y la gloria de nuestro amado Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero llevarles a que pongan mucha atención a lo que el Señor nos enseña sobre su deidad divina y gloriosa al explicar que Él es en el Padre y el Padre es en Él, y que Él es la imagen del Dios invisible. Eso, amados hermanos, es para infundir en nosotros aliento de seguridad y de esperanza. Saber que Él es Dios, de que Él, Padre, siempre está en Él, que son uno con el Padre, nos debe llenar de certeza en nuestra mente, en nuestra alma, de no solo creer que Jesucristo es el Señor y Salvador, sino que sepamos con total certeza en nuestro corazón que Jesucristo es Dios. ¿Qué significa que Jesucristo es Dios? ¿Qué significa que Jesucristo es Dios? Todo, hermanos. Significa todo. No hay nada que lo limite. No hay nada que lo detenga. No hay nada que lo pueda vencer. Nada que lo pueda distraer. Él es Dios. Él lo llena todo. Por eso Dios Padre dijo estas palabras. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Así habla el Padre del Hijo. Cuando el Señor declaró que Él es el gran yo soy, que proviene ahí de Éxodo 3:14, donde Dios habla con Moisés y le dice yo soy, y ahora Jesucristo también lo declaró yo soy, estaba informando a todos y por todos los tiempos, ojo, a todos los que iban a leer esto, que lo escucharon en su época, pero que también lo iban a leer por todos los tiempos, que Él es eterno, que Él es desde siempre y por siempre. Por eso declaró enfáticamente ahí en Apocalipsis estas palabras.
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y la Omega. ¿No? Toda la palabra, toda la verdad, todo lo que se puede saber es Él. Yo soy eso, dijo el Señor. El que era, el que es, el que era y el que vendrá, todopoderoso. Aleluya. Ese Dios único y absoluto, perfecto y sempiterno, ¿ya? Es nuestro Señor Jesucristo. Él lo declaró, Él lo dice con todas sus letras. Que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Señor, que Jesucristo sea nuestro Señor, es un privilegio, amados hermanos, tan inmensurable y contundente que nos debiera llenar primeramente de humildad, nos debiera humillar, pero también nos debiera llenar de temor, de un temor reverente, de un temor santo, de un temor sumiso. Ese temor que verdaderamente refleje nuestra adoración y obediencia a su persona. Qué maravilla es cuando pasa eso en un cristiano. Por eso, mientras más ahondamos en esta maravillosa realidad de que nuestro Señor es Dios, que Él es todo y lo llena todo, como está escrito justamente en estos pasajes que vamos a escuchar. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, y dice también, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y agrega diciendo, aquel que todo lo llena en todo. Qué extraordinarias palabras. Toda la plenitud de la deidad. En Él está todo, no solamente lo llena todo, toda la existencia, sino que toda la plenitud de la deidad está en Él. No queda ningún rincón de la existencia que no sea llena del Hijo de Dios. Eso no cabe en nuestra mente, lo podemos afirmar porque está escrito, porque lo leemos y creemos todo lo que está escrito y lo podemos repetir. Se lo podemos informar a otra persona, pero no me pidan que lo explique, porque no se puede explicar, porque nosotros no tenemos ni siquiera una leve sospecha de lo que hay más allá de lo material. El mundo espiritual es un misterio para nosotros. Apenas podemos descifrar nuestro entorno y algunas distancias de la galaxia, pero más allá estamos perdidos porque no sabemos, todavía no hemos entendido más allá. No queda ningún rincón de la existencia que el Hijo de Dios no llene. Y por consecuencia, si uno sabe eso, uno debiera tener la más absoluta paz. Piensen en eso. ¿Ya? Debiéramos tener la más absoluta paz en nuestro corazón, porque con eso tenemos la certeza de que Él siempre va a estar con nosotros y que no va a haber nada que se pueda interponer entre Él y nosotros. Piensen en eso, amados hermanos. Piensen en eso. Nada se puede interponer entre Jesucristo y nosotros. Él está en todas partes. En lo físico y en lo material y en lo espiritual, Él está en todas partes. ¿Se fijan cómo esta verdad va quitando el miedo, va quitando el temor, la inseguridad? Cuando uno sabe eso, da lo mismo lo que esté pasando. Siempre podemos volver en nuestra alma, en nuestro espíritu, a aferrarnos y a cobijarnos en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Esa es la tremenda certeza, seguridad y privilegio que tenemos los que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pero muchas veces se nos olvida, no ahondamos en estos detalles. Entonces, si tú verdaderamente quieres tener una relación íntima, profunda
con aquel que dio su vida en la cruz, con aquel que derramó su sangre preciosa para que tus pecados y mis pecados puedan ser expiados, perdonados y podamos ser justificados. Si tú verdaderamente quieres tener una relación, pero profunda, firme y gloriosa con este que dio su vida, Jesucristo, el Señor, el Mesías, el verdadero Cristo que vino y murió en la cruz, entonces sería lógico que tú desearas conocerle, ¿ya? Pero no conocerle superficialmente como la mayoría de los cristianos conocen a Cristo, sino que conocerle en toda su dimensión para poder adorarle como Él lo dijo, que el Padre quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Es el primer mandamiento, recuerden. Amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y para que eso sea posible, amados hermanos, para que eso verdaderamente sea posible, solo hay una posibilidad. ¿Cuál es? Conocerle. En otras palabras, llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, como Él mismo lo dice por medio de su palabra, al final de esa última carta, de esa maravillosa última carta que le escribió a su amada novia. Esa carta de amor que Él le escribe a su amada novia, la última carta que Él escribió, primera de Juan. ¿Qué dice ahí? ¿Ah? Ahí al final, lo último que son esas preciosas palabras que Él le dice al final. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y con eso cierra la carta. Estamos en el verdadero y Él nos vino a dar entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Él nos vino a dar, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero, al Hijo Jesucristo, al Hijo verdadero, al Dios verdadero. Él nos vino a dar ese entendimiento. Hermanos, escuchen esas palabras y escuchen, toda la primera carta de Juan es una carta de amor del Dios absoluto y supremo y soberano, del Señor de señores, del Rey de reyes, a su amada iglesia. Con esas gloriosas palabras cerró el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, su última carta a su amada novia. Nunca más hubo palabra para la iglesia después de esa carta. La iglesia del Dios viviente, la iglesia de Jesucristo. Pongamos atención a los detalles, porque esos detalles hablan a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que nosotros tengamos esa relación íntima, gloriosa con nuestro Señor Jesucristo, para poder verdaderamente adorarle y también gozar todo lo que Él nos quiere compartir. Recuerden que Él dijo esas famosas palabras: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero para eso tenemos que ir a los detalles y sobre todo entender que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y les invito que nuevamente nos postremos delante de Él para adorarle en oración. Oremos. Oh bendito Señor, gracias por estas palabras tuyas que nos dejaste escritas, ya sea en tu autobiografía y en el Evangelio de Juan, como en esa primera carta, y también todo lo que tú escribiste en el Apocalipsis sobre ti. Señor,
Hay muchas cosas que todavía nos falta profundizar y reflexionar, y por eso te damos gracias por el privilegio de darnos esta posibilidad para volver a meditar en los detalles, aunque sean pocos los que meditamos hoy día, pero seguir haciéndolo, para seguir profundizando en tu gloriosa persona, en todo lo que tú eres, más allá de esas verdades que repetimos todo el tiempo, sino que ir más allá, más profundamente y conocerte integralmente, oh Dios eterno. Gracias, bendito Señor. En tu santo nombre hacemos esta oración en esta mañana. Amén. Santo es tu nombre, oh Dios, me humillo ante tu altar, levanto ante ti mi adoración. Mi vida rescataste y sanaste mi dolor, por siempre cantaré de tu amor, por siempre cantaré de tu amor. Llena cielo, tierra y mar, te quiero exaltar, me postro ante tu gloria y majestad. Alto es tu nombre, oh Dios, tu gloria está en mí, no puedo resistir tu santidad, no puedo resistir tu santidad. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, me humillo ante tu altar, levanto ante ti mi adoración. Mi vida rescataste y sanaste mi dolor, por siempre cantaré de tu amor, por siempre cantaré de tu amor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo,
Santo